de las experiencias que se dan en el Apocalipsis. Y una de ellas, hermano, en esta versión de la versión Jerusalén, dice así la escritura, en Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Gracias, hijito. Dice así la escritura: caí, dice el apóstol Juan, en éxtasis el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En la versión suya y en la versión mía dice estando yo en el Espíritu, pero esta versión dice que cayó en un éxtasis, dice el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Yo quisiera poder platicar con ustedes de estas experiencias espirituales. Y tal vez el concepto de un éxtasis es una experiencia espiritual, donde tal vez, ahí va a ver usted un poquito de definición, pero lo que yo quiero dar es el concepto que hay de éxtasis es que es una experiencia sobrenatural donde Dios quiere hablarnos, quiere darnos alguna revelación que puede ser personal o que puede ser de asuntos que nos rodean, de algunas tomas de decisiones, de algunas situaciones que tal vez no las estamos viendo bien. Pero el concepto es que los sentidos biológicos como que se detienen por unos minutos, mientras los sentidos espirituales, hermano, están funcionando. Es decir que la Biblia menciona en otras versiones que son sentidos más que naturalmente claros. Otros le llaman, es una visión. La versión en inglés dice es entrar en un trance. Fíjense qué cosa. La Biblia, que se llama Mensaje, dice que estamos como perdidos en la presencia de Dios. Cada uno en un concepto. Dice arrebatado fuera de sí. Esta es muy profunda. La Vulgata es como un estupor. Uno no sabe realmente, un estupor de mente, pero no me gusta mucho porque es como una confusión. Y hay un diccionario muy conocido de un señor que se llama Spiro Zodiates, y para él es un rapto de mente. Es que porque ya no funciona tanto, ¿sabe cómo? Es como poner en hold, poner ahí un poquito a los sentidos biológicos, no dejan de funcionar, pero los dejan a un lado y empieza a funcionar visión espiritual, discernimiento, la mente abierta. Nos cambian, hermano, de alguna manera de atmósfera. Y entonces dice Apocalipsis que él cayó en un éxtasis, hermano, de entrada. Y derivado de ello, me di a la tarea de buscar los personajes, hermano, en la escritura. ¿Para qué se entra, hermano, en un éxtasis? Es un hilito que va desde Génesis a Apocalipsis. Es un hilito donde aparece primero Adán. Vamos a ver los casos. Le estoy dando como la introducción, los capítulos que vamos a ver. Empieza Adán en un modelo divino, como Dios saca de él, hermano, a Eva. Aparece en la escritura como Abraham, sin poder tener hijos, mira su futuro y sus generaciones multiplicándose. Es interesante ver cómo el rey Saúl, en medio de todo lo que podemos hablar, si usted quiere, o ver de sus errores, pero también Dios le permitió ser mudado en otro hombre, entrando en un éxtasis. Mi Biblia habla del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento. Son 4 personajes que aparecen en la escritura en el Antiguo Testamento, y cómo le enseñan cómo se estaba corrompiendo, hermano, cosas que la gente pensaba que Dios no los miraba, pero Dios le dijo: mira, te lo voy a mostrar a ti. Y luego en el Nuevo Testamento aparece Pedro en una azotea. Dios le muestra algunas cosas importantes para quitarse lo sectarista. Mi Biblia nos lleva al apóstol Pablo para que él tome su decisión en su comisión existencial, saber a qué viene uno a la tierra. Y por último, el apóstol Juan, que lo pone en una especie de palco para que él pueda ver la adoración, cómo es la adoración en el cielo, cómo se maneja la adoración, capítulo 4 y 5, y cómo luego empieza el desarrollo hasta el final, hermano, de la historia de los eventos del porvenir. Entonces yo quiero llevarlo, que vaya conmigo de la mano hoy, para que podamos ver estas experiencias
hermano, donde Dios, fíjese que pone su sello. Déjeme entrar tal vez al primero, que es en el libro de Génesis. Esta es la versión Hahnemann. Dice: y lanzó Dios, hermano, éxtasis sobre Adán, y durmióse, y tomó una de sus costillas y rellenó carne en lugar de ella. Mire cómo esta versión tan clara: y edificó Dios la costilla que tomó de Adán. Dice, la edificó en mujer, y la trajo a Adán, y trájola a Adán. Entonces, esa palabra éxtasis en el original es tardema o tardema. Es una palabra que habla, hermano, de un sueño profundo. Y lo que hemos platicado en algunas ocasiones nos va a servir, porque Dios lo pone, hermano. Aquí hay un punto importante que vamos a ver también. Usted lo va a ver con letras azules, porque cuando yo estudié esto dije, bueno, Señor, pero una cosa es hablar del éxtasis ahí, y otra es qué hay que hacer para poder, por lo menos, provocarlo. Entonces, con letras azules, más adelante le voy a mostrar qué estaba haciendo cada uno y cómo Dios lo envía. A este Adán Dios lo pone en un sueño profundo, y entonces hay algunas cosas que nos lleva a otras más tremendas. Porque cuando Dios agarra a Adán y lo mete en un éxtasis, lo que hace Dios, te recordará, le saca una costilla, y de ahí, hermano, sacan a Eva. Eva la edifican para que sea su mujer y sea una ayuda idónea. Es decir, que Adán, fíjese qué cosa, siendo uno, lo derivan para que sean dos, Adán y Eva. Y ahora que son Adán y Eva, le dice: por tanto el hombre dejará padre y madre, y los dos serán una sola carne. Era uno y se vuelven dos. Ahora son dos y se vuelve uno. Ahí va a ver todo lo que uno puede empezar a ver en esto. Entonces, la primera revelación, el primer oráculo divino donde Dios está hablando aquí, es que esto nos muestra, hermano, el modelo original de Dios. Le voy a echar un poquito de salsa a los tacos para que usted se lo disfrute más. Vio Dios que el hermano puso a Adán a contemplar cómo le iba a poner nombre a los animales, y cómo a cada animal le buscaban, hermano, su pareja. Usted se imaginará, ¿verdad? Ahí estaba el caballo, pues le llamaron a la yegua. Después llamaron a la cebra y le llevaron ahí también, que era como que fuera un caballo con pachama, ¿verdad? Porque son así rayaditos. Y empezaron a poner, y vio, hermano, cómo Dios ponía parejas en todos. Y si usted lee, dice: y buscó Dios entre todos si había ahí una pareja para Adán. Y claro, hermano, se imagina que no había nada para él, no había nada complementario para él, no había ninguna ayuda idónea. Lo tremendo es que buscó Dios allá afuera. Imagínense, buscó entre los animales. Es bien profundo donde vamos a ir. Y como vio Dios que no había nada que fuera, hermano, como una ayuda idónea para él, entonces la sacó de adentro de Adán. Entonces vio que el sueño, que estaba en un sueño, y lo va a revisar, le revisa su corazón. Hemos dicho, es muy importante esto, que los sueños son la materia prima. Él dijo: necesito una ayuda idónea, y Dios la sacó del mismo, la edificó. Y entonces él dice: ahora, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y le llamaron, usted sabe, hermano, Eva a esa mujer. Y entonces esto lo que nos habla es, hermano, del modelo divino de Dios. Lo tremendo es que esto se proyecta como no como un misterio, sino como un gran misterio. Porque Efesios, cuando Pablo lo explica, dice Pablo: yo ya entendí esto, que cuando la Biblia dice que por tanto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, no solo está hablando de Adán y Eva, está hablando de Cristo y la iglesia. Entonces note, entonces Cristo y la iglesia. Entonces hemos hablado que Adán está tipificando ahí a Cristo, y lo que van a sacar de él, su esposa, es la iglesia. Entonces aquí es donde necesita usted espabilarse un poquitito, hermano. ¿Por qué? Porque entonces, hermano, el Verbo, el Hijo de Dios, buscó ayuda idónea para él. Y entonces fueron a buscar la esposa del Verbo, hermano, afuera. A ver,
Lo fueron a buscar al cosmos, fueron a ver todas las creaciones que habían. Y no había una creación que pudiera, hermano, ser ayuda idónea, pues ser la esposa del Verbo, del Cordero. Por eso dice de Cristo y la iglesia. Y entonces, de la misma manera, hermano, lo que hizo el Señor fue que ese secretito, esa forma de sacar a Adán y a Eva, lo que usted está viendo aquí, por eso esta es una revelación, solo que esto es de Cristo y la iglesia. Y entonces uno dice, a ver, ¿Adán estaba solo? Sí. Y entonces le sacaron adentro de él su esposa. ¿Quién es la esposa de Cristo? Entonces está solo Cristo y le van a sacar la iglesia. Entonces afuera nadie califica. ¿De dónde sacaron a la iglesia? Allá arriba, ¿de dónde sacaron a la iglesia? Allá arriba, ¿de dónde la sacaron? No, con confianza, si falla no importa. De adentro de él, no de afuera. Y entonces note que por eso que hay una misericordia tan tremenda. Porque entonces, veámoslo en Adán para que sea más fácil. Está aquí solo Adán. Lo abren, le sacan la esposa, era uno y ahora son dos. Y luego se casan, y ya que se casen, los dos vuelven a ser uno. Uno de dos y de dos a uno. Ahora póngalo aquí, es donde truenan los chicharrones. Porque si Cristo buscó su esposa en todo el cosmos y no encontró, dijo, bueno, sáquenla de aquí. Y entonces sacan a la iglesia de aquí. Y está todo el recorrido de ahora, pero al final Cristo se casa con la iglesia. Oiga, y ya no son dos, sino son una sola carne. Ahora, por eso lo veo serio y tiene usted razón. ¿Y quién es la iglesia? ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, por eso yo quiero que chequee su origen. ¿De dónde viene usted? Oiga, ¿y por qué es que Dios nos soporta tanto? A ver, otra vez voy con Adán y Eva. Si Eva cayó, ¿por qué Adán no dijo, que se pierde esta, dame otra, Señor? A ver, solo para cuestiones de enseñanza. Porque, a ver, no me vaya a pedir cita bíblica, porque esta está en Primera de Germán, capítulo 3, verso 2. Entonces como que Adán dijo, ¿cuántas costillas tengo? 23, ya me quitaron una. Estoy incompleto. ¿Dónde está mi costilla? Allá está mi costilla. Entonces no puedo dejar que se pierda, porque si se pierde la costilla, estoy incompleto. Ahora, ¿sabe qué? Esa costilla es usted. ¿Sabe qué? Por eso es que Dios nos aguanta y nos soporta tanto, porque usted todavía no se ha dado cuenta su identidad verdadera de quién es, de dónde viene y para dónde va. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Es que esto, hermano, es tan interesante, porque este es el modelo original. Entró en reposo. Y entonces me llamó la atención esto, que digo yo, ¿cómo es el modelo? Por eso, en algunas de las relaciones que Pablo da, dice, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. El Señor ya resucitó, está en el cielo, sí, pero allá está la cabeza, falta el cuerpo. ¿Y el cuerpo dónde está? Aquí somos nosotros. Mire, en mis devociones, alguna vez hemos hablado de esto, en mis devociones, yo le digo, Señor, ¿por qué me aguantas tanto? Imagínate los hermanos, yo le digo, hermano, ¿cuántos mensajes ha oído usted? Y todavía no ha cambiado. Y entonces usted me puede decir, ¿y usted, pastor? ¿Cuántos habrá oído? Y todavía Dios trabajando en nosotros, ¿por qué no nos desecha? ¿Por qué nos ofreció su misericordia nueva todos los días? Porque usted es parte, oiga, de lo que es el verbo. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Él es la cabeza y usted es el cuerpo. Por eso que no es tan fácil. Y mire, entonces aquí se me aclaran muchos puntos. Por eso el Salmo 23, verso 6, en la versión de las Américas, tiene una llamadita, que en lugar que diga, en la casa de Jehová, hermano, estaremos por buenos o largos días. En esa Biblia dice, una de las traducciones puede ser, a la casa de Jehová volveré. Aquí le tiro otra. Porque en Apocalipsis dice, cuando uno ya está ahí arriba, dice, y a estos los haré columna de mi templo, oiga, y nunca más saldrán de aquí. Hermano, ¿cuándo salió usted de allá? Hermano, entonces yo cuando veo esto,
veo y entiendo un poquitito más profundo. Ahora, esto no es, como soy salvo, hago lo que me da la gana. No, yo digo, Dios mío, entonces ¿quién soy yo? Entonces, ¿de dónde vengo? Aquí todavía viene a mi mente otro. Hablando de Hebreos, dice, oiga, porque el que santifica y los que son santificados de un mismo origen son. A ver, ¿quién es el que santifica? Cristo Jesús. ¿A quiénes santificó? A nosotros. Y el que santifica y los santificados de un mismo origen somos. Hermano, ¿se da cuenta que Dios por eso a usted lo eligió desde antes de la fundación del mundo? ¿Se da cuenta, hermano, en su identidad quién realmente es usted? ¿Se da cuenta lo que vale usted, lo que lo van a preservar a usted? Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Éxtasis. Para poder entender tiene uno que tener, hermano, sus sentidos espirituales. Por eso dice el apóstol Pablo, yo les traía vianda sólida, pero veo que son carnales, pero deberían de tener ya sus sentidos, hermano, espirituales ejercitados. El que tiene sus sentidos espirituales ejercitados es el que realmente es maduro. Entonces, fíjese que estaba leyendo otro pasaje, que esto se pone, hermano, hermoso, porque aparece Abraham y en Génesis 15:12, esta versión Huniman dice, y alrededor de ponerse el sol, éxtasis cayó sobre Abraham. Y dice, y aquí que temor, tiniebla grande, cayó sobre él. Es la versión un poquito difícil, la versión Huniman. Pero me llamó la atención porque es otra vez la palabra, hermano, tardema, es un sueño profundo. Y entonces recuérdese que aquí hay un hombre que de alguna manera Dios lo llama a los 75 años y le dice, voy a hacer de ti un padre de multitudes. Y entonces cuando él quiere, hermano, ver la promesa cumplida, su esposa, dice el libro de Romanos capítulo 4, que se llama Sara, era estéril. ¿Y sabe qué dice en el original griego? Que ya tenía necrosis, hermano, adentro. Decía que su matriz estaba necrótica. ¿Qué significa eso? Su matriz estaba muerta. Cuando los doctores ven un tejido que ya se murió, dice, está necrótico. Entonces todas las expectativas, hermano, humanas era, él no va a poder tener pueblo. ¿A qué hora va a tener un hijo? Y recuérdese usted que Isaac vino cuando tenía 100 años. Ahora, ¿a dónde quiero llevarlo? Que cuando él está en Génesis 15, Dios le proyecta, hermano, el futuro. Y mire, pero lo importante es entender este punto, que le están dando una revelación y que Dios ya le había dicho que iba a ser padre de multitudes, pero que ahora él se mira su realidad frente a la promesa. La realidad es una puerta cerrada, pero la promesa de Dios siempre está abierta. Que en las cosas espirituales puede que todo esté cerrado humanamente hablando, pero si la promesa de Dios está abierta, el cielo se hará cargo de saber qué llave te dará para abrir y hacer lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Dios, hermano, lo va a hacer. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Mire esto. A ese hombre que ya no podía tener hijos, que su esposa era estéril, que tenía necrótica su matriz, le dice Dios que lo iba a hacer padre de multitudes. Entonces él se queda, hermano, allá. Dios le dice, mira las estrellas, si puedes contarlas. No, ¿cómo las voy a poder contar? Así va a ser la cantidad de hijos que te voy a dar. Y él diciendo, qué tremendas promesas. Pero aparte que ya estoy viejo, mi esposa es estéril. Y aparte, si fuera joven, de todos modos, su matriz está necrótica. Y entonces Dios le proyecta, le dice, mira, en tu cuarta generación, yo lo voy a enviar y va a ser un pueblo numeroso. Le estaba hablando del pueblo de Dios en Egipto. Van a tener 400 años ahí de esclavitud. Y usted recuérdese que aquí hay un punto también, hermano, maravilloso. Porque aquí lo que estamos viendo es que cuando Dios está haciendo este pacto, le está diciendo, mire todo lo que viene. Y al final mi Biblia dice, hermano, en algún pasaje de Génesis, que 70 descendientes de Abraham entraron, hermano, allá a Egipto, 70. Y en 400 años eran como 3 millones. Hermano, cuando la demografía o la gente que estudia estas cosas mira el crecimiento, la población de un lugar,
Hermano, esto era algo terrible. Era algo tan tremendo que Dios iba a poner, comenzando de alguien que humanamente, hermano, no hubiera podido hacerlo. Esto nos tiene que enseñar en la revelación que Dios da, es que tenemos que tener confianza en su palabra. Usted dice, sí, esto está bonito, pero yo no califico. No, es que no es que usted califique, es lo que Dios dijo. Aquí no son sus méritos, hermano, ni sus habilidades. Aquí es el que dijo fue Dios, y si Dios lo dijo, hermano, Él lo va a cumplir. Y entonces note usted que cuando los que pues estudian a la población y la demografía, hermano, haga cuentas, era cosa terrible eso. Sin embargo, Dios, dice mi Biblia, a ver si recuerdo bien, Éxodo, ¿qué será? 1:19 creo yo, dice que las mujeres hebreas daban a entender que eran como tan fuertes que no requerían parteras, dicen los hebreos, pero que entonces dice que se reprodujeron de una manera tremenda. En el original hebreo uno lo busca y dice que sus mujeres, a ver, hermanos, díganme las mujeres. No se va a enojar conmigo, él se enoja con ellos. ¿Sabe por qué? Porque esa versión dice las mujeres hebreas, hermano, son como animales, decía. ¿A qué se está refiriendo? Que usted no mira que un animal, cuando va a dar a luz, esté llamando a las parteras. No, que ellas solitas se abren, hermano, y qué sé yo, viene un gato y da 5 o 6 gatitos y ahí los tiene. No requieren partera. Entonces, no se van a molestar, porque entonces en la Biblia a veces Dios nos compara con animales. No lo miro muy convencido, pero a ver, Jesús, ¿le ponen algún texto con una rotulación del reino animal? ¿Cómo ponen a Jesús? Como cordero. ¿Cómo más lo ponen? Como león de la tribu de Judá. ¿Cómo ponen a Benjamín? Como lobo rapaz. ¿Cómo ponen, hermano, a otro ahí? Como una gacela veloz. Entonces usted mira que lo que le están diciendo, a ver, hermano, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Cuando usted vaya a leer robustas en otras versiones, en esta versión que le digo, es que se refería no solo a la fuerza, oiga, sino a la cantidad de hijos. Ok, ¿a dónde quiero llevarlo en este segundo punto? A que entonces Dios, lo dijimos por la mañana y seguramente que Dios quiere algo, hay una unción de multiplicación en el pueblo de Dios. Desde el inicio de la creación Dios dice, creced y multiplicaos. Entonces esa unción nos pertenece a nosotros. Por ejemplo, usted mire el libro de los Hechos, dice, y la palabra de Dios crecía y el pueblo de Dios se multiplicaba. Y dice que el pueblo, hermano, ya no somos que sí multiplicaba. Eso es algo que usted y yo tenemos. Y que entonces aquí vino esta tarde a decir, hey, yo soy como Abraham, que nadie da nada por mí. Yo me doy cuenta que esa habilidad no la tengo, que yo no puedo, pero el cielo dice que yo sí puedo. ¿Sabe qué? Hay una unción de multiplicación que Dios nos ha dado y que necesitamos activarla, hermano, esta misma tarde. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Aquí está Abraham. Y entonces, hermano, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos, hermano, eso? Es que en este pacto generacional que hay, primero le da un pacto generacional y claro, él vio aquella muchedumbre, la visión que le mostraron, entrando cautivos. Pero para él no miraba tanto en los esclavos, perdone. Él decía, toda esa cantidad de hijos me vas a dar, Señor. Que con 70 después eran 3 millones. ¿Y sabe qué? Todos eran descendientes de Abraham, por así decirlo. En ese punto que yo quiero llevarle es el que no podía tener hijos en 400 años adelante, ya habían 3 millones. ¿Y sabe qué es lo tremendo ahora? Que ahora se expandió más. Porque todos los que tenemos la fe de Abraham, hermano, somos hijos de Abraham. Entonces le cuento, usted es hijo de Abraham, de ese que no podía hacer nada, y Dios le dio a él, oiga, a él y a su descendencia una unción de multiplicación.
Por eso dice, hermano, en Isaías, ¿sabes qué? Recuérdate de dónde vienes, mira tu cantera, mira tu origen. Abraham era uno solo, pero ¿qué pasó? Lo llamé, lo bendije y dice el texto, y lo multipliqué. ¿Qué quiero dejarle esta tarde? Que usted tiene una unción de multiplicación. Sus manos están hechas para lo que Dios ponga se pueda multiplicar. Se van a multiplicar dones del Espíritu, se van a multiplicar riquezas, se van a multiplicar empresas, se van a multiplicar esos dones que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque esta multiplicación no es por sus méritos, es por el pacto que Dios ha hecho. Esto es algo maravilloso, hermano. Linda esta revelación. Entonces, en medio de todas estas cosas que uno va viendo, uno tiene que ir aprendiendo, porque otra vez voy ahí. Lo que le quiero mostrar es esa forma. ¿Cómo lo logró? Estando meditando él. Todo eso dice de mí. ¿Sabe qué? Vino la palabra de Dios y él miraba los cielos. Ah, qué lindo, así es. Y en esa meditación de la palabra que Dios le había dicho, entonces Dios lo metió en el éxtasis. Y por eso hasta el día de hoy, hermano, uno puede ver cómo Dios puede multiplicar. Así que no se le olvida, diga conmigo, yo tengo la bendición de la multiplicación. ¿Y sabe qué la tiene? Por el pacto que Dios hizo. No crea que es que pastor viera cómo hago yo de cosas buenas. No, perdóneme, qué bueno que haga cosas buenas, siga haciendo. Pero esto Dios se lo da a usted y a mí por el pacto que él hizo. Y entonces, leyendo un poquitito este personaje, hasta lo fui a estudiar y lo pensé, hermano, porque en el capítulo 10, hablándole a Samuel, hermano, el profeta Samuel le habla para hablarle de Saúl. Y Samuel recibe y le dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Le está hablando a Saúl, Samuel a Saúl. Va a venir a ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Esto es transformación. Y dice que cuando llegaron allá, esto se lo dijeron. Y en el verso 10 el cumplimiento. En el 6 la profecía, la promesa, la palabra de Dios a él. Y en el 10 se cumple. Esa versión dice, y cuando llegaron allá a la colina, Saúl vio un grupo de profetas que venían hacia él. Eso ya se lo habían dicho, solo que ahora está aconteciendo. Entonces enseguida lo invadió el espíritu de Elohim y habló en éxtasis entre ellos. Cuando todos los que conocían previamente lo vieron hablando en éxtasis con los profetas, la gente se decía unos a otros, dice, ¿qué le ha pasado al hijo de Kish? Es Saúl. Saúl, o Shaul dice esta versión, también entre los profetas. Entonces voy a la carga. Hermano, Saúl era de la tribu de Benjamín. Saúl no tenía, habilidades espirituales, hermano. Él tal vez no tenía recursos espirituales. Eso sí, físicamente era mayor que todos. Es más, cuando Dios lo llama, a pesar de su estatura, era un hombre tímido, se escondió. Pero yo lo que quiero mostrar aquí, entre las cosas lindas hay, es que cuando Dios llama, aunque uno se esconda, mire qué cosa. Creo que se quiso meter en un equipaje de viaje. Creo que en alguna versión leí. Él se quería escapar del llamado, pero Dios ya lo tenía. Y entonces le dice, ven para acá. Y era un hombre así alto y grande, hermano. Y entonces Saúl le dice, mira, hermano, le da todas las señales, usted lo puede leer. Vas a ir, mira, ven para acá, vas a ir caminando y él te va a pasar esto, te va a pasar el otro, le dice. Y entre las cosas que le dice es, vas a ver que viene un grupo de profetas. Te voy a decir qué te va a pasar, porque Dios te ha dado esto. Mire la revelación, eso, él entró en el éxtasis en eso. Pero ¿cómo fue esto? Que entonces le dice, vas a ver un grupo de profetas cuando venga, que van a acercarse a ti, vienen, qué sé yo, con medio de la alabanza, creo que hay un pasaje, y vienen ahí cantando, y cuando entres en medio de ellos, en la atmósfera de ellos, vas a ser mudado en otro hombre. ¿Sabe qué? La atmósfera que ellos traen te va a absorber. Otro principio espiritual hermoso. Por eso, cuando yo leía esto, digo, bueno, allá en Apocalipsis hay un éxtasis, pero quiero ver la historia. Porque yo no solo quiero ver que Juan y que todos tuvieron, yo quiero que usted tenga estas experiencias. Hermano, quiero que sabe cómo se logra esto con éxtasis. A ver, en la aplicación no crea que es entrar en trance.
La aplicación, ¿sabe qué es? Que los sentidos espirituales, hermano, se activen y que los biológicos se bajen un poquito para conocer el mundo espiritual. En el mundo espiritual es algo muy hermoso, que a medida que todos vayamos conociéndolo vamos a absorber cosas, hermano, maravillosas. Porque no le dijeron que fuera en oración ni en ayuno, todo solo camina. Mire esto. Y cuando enfrente la atmósfera de adoración, aquí, la atmósfera profética, vas a encontrar a todos profetizando. Cuando entres en esta atmósfera, la atmósfera espiritual te va a absorber. ¿Qué le están revelando? Le están revelando, y en esta atmósfera se te van a prender los sentidos espirituales. Y cuando sientas, vas a estar haciendo lo que pasa en toda esa atmósfera. Y entonces, hermano, usted sabe la historia y usted la puede ver. En este éxtasis espiritual, lo que a él le dijeron es: vas a ser mudado en otro hombre. No ha sido ni siquiera la escuela profética, pero cuando entres vas a profetizar. Y entonces le están enseñando algo, hermano, el manejo, no solo el manejo, sino el funcionamiento de una atmósfera espiritual. Voy a quitar la palabra espiritual. Hermano, el manejo o el funcionamiento de una atmósfera puede ser espiritual buena o espiritual mala, o una atmósfera natural. Por ejemplo, hermano, cuando vino el COVID, tenía uno que andar en su casa sin salir, y si salía por alguna situación, hermano, tapándose, ¿verdad?, ahí con la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque si se exponía a la atmósfera que estaba contaminada, usted se contaminaba. Y yo recuerdo, hermano, aquí pues estuvimos con los hermanos, con todos los de televisión, trabajando todos los días, llevando la palabra, el mensaje, lo que nos tocara hacer. Y entonces les dije: si alguno está enfermo, ahí avisa, hermano. ¿Y qué? Si que se enfermó primero fui yo, que le dio COVID al pastor. Yo recuerdo que prediqué una vez aquí y pusimos hasta, hermano, un plástico ahí transparente, y con esto y el otro, y en varias oportunidades yo quería toser. Dije: si toso salen corriendo, Señor. Si toso, yo guardándome. Entonces dije: bueno, no pasó nada. Pero yo en mi casa me llamó una hermana, la hermana Teresa, pastor. Y yo le dije: mire, ¿qué me recomienda? Tome esto y el otro. ¿Y me está escuchando? Sí, pastor. Y me daban ganas de toser. Entonces agarraba el celular y le ponía que no me oyera. Entonces ella hablando y yo tosiendo, hermano. Entonces ya quitaba. ¿Cómo se siente, pastor? Calidad. ¿Tiene tos? No, todavía no. Apachado y hermano, porque yo no quería que supiera que yo ya tenía. Entonces le dije: hermanos, me contaminé. Entonces, ¿qué hay que hacer? No vengan ya en lo que me pasa, no vengan. Si no, entran en mi atmósfera y les voy a trasladar lo que tengo. ¿Se entiende lo que es una atmósfera? Ahora recuerde que la Biblia dice, creo que es en el Salmo 2, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso usted me mira a mí a veces tan, perdóneme, ¿para cuántos es su pastor? Tan quisquilloso. ¿Por qué? Porque estamos en medio de la atmósfera y hay otros hermanos que la rompen. ¿Por qué? Porque el tal hermano adorando y llega: hermano, ¿puedo pasar usted? Hermano, yo siento tal vez alguno va a ser karateca. Sí, le va a decir y lo va a mandar por allá. Pero yo le digo: no, déjenlo, no lo saquen de su atmósfera. Entonces, cuando estamos aquí, usted tiene que entender algo. Usted entra al culto y están todos alabando. Usted puede, mire, cualquier cosa puede pasar, pero entre ellas estamos adorando y alabando. Aquí está el Señor. Sé que aquí está el Señor. Y si aquí está el Señor, Él sabe mi problema. Y si está aquí el Señor, Él me puede sanar. Si está aquí el Señor, Él puede liberarme. Si está aquí el Señor, Él puede hablarme. ¿Por qué? Porque estamos en la atmósfera. Y note que al entrar en la atmósfera fue mudado en otro hombre. Entonces, los que todavía no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo, cuando vengan en la atmósfera y está esa, tenga libertad, porque va a ser mudado en otro hombre. ¿Sabe qué? Lo que tenga, sáquelo, porque eso va a ser de parte de Dios. Las palabras que vengan, suéltelas, porque usted está en la atmósfera divina. Aquí que la mente no le diga: estas son tuyas. No. Dígale usted: estoy en la atmósfera de Dios. Aquí está el Señor en medio de ellos. Aquí no es que el diablo le puso nada, no. Aquí está lleno del Espíritu Santo en la atmósfera
atmósfera divina y es lo que Dios va a hacer, me va a mudar en otro hombre. Entonces Saúl, démosle palmas fuertes al Señor. Saúl me permite, hermano, entender que fue transformado porque entró en una atmósfera profética. Hermano, uno llega a algunos lugares y uno dice, se siente una mala sensación aquí. Uno se siente, los que tienen sus sentidos espirituales están como cargados. Aquí hay algo que no anda bien. Hay algo que no anda bien. Hay algo que aquí no camina. Pero, y perdónenme, ¿saben quién tiene más afinado eso? Las mujeres. Perdónenme, no sé por qué ustedes tienen ese un poquito de más sensibilidad espiritual. A veces las hermanas siento que algo, ¿qué sentís aquí? Yo no siento nada, hermano. Pero sí, no percibís eso. Pero claro, hermano, se imagina así haber entrado en esta atmósfera. Mire, hay que estudiar las atmósferas, pero sabe una, en Mateo 17, lo busca en su casa usted, está el monte de la transfiguración. Y dice ahí que una nube de luz los cubrió. Una nube de luz los cubrió. Y cuando sintieron estaba el Señor, Moisés y Elías. Y entonces ahí estaban ellos viendo toda esa revelación. ¿Pero por qué? Porque entraron en la atmósfera. Entonces Saúl lo transforma así. ¿Pero cuándo? Cuando entró en una atmósfera espiritual. Por eso dice la Biblia, ¿cómo nos prepara? Entra, dice, por sus puertas con acción de gracias. Y dice, hermano, que luego en sus atrios con alabanza. Cuando usted venga al culto, olvídese de qué lío quedó allá afuera. Puede venir alegando, diga, bueno, se acabó, está entrando a la iglesia, Padre, te damos gracias, nos vas a bendecir grandemente, estos problemas los vas a solucionar. Y cuando entre aquí, si están cantando, de una vez entre en la atmósfera de Dios y sepa que en medio de eso Dios nos visita, Dios mueve su espíritu, nos habla en medio de los dones espirituales y Dios puede sanar, hacer lo que Él quiera porque está en la atmósfera. Entonces, Mire lo que conlleva el que nuestros sentidos, hermano, biológicos se detengan y poder darle un poquitito más de trabajo, hermano, de uso y de funcionamiento a nuestros sentidos espirituales. Este profeta Ezequiel, en esta versión española, dice que alargando una forma de mano me agarró por la melena. El Espíritu me levantó en vilo y me llevó en éxtasis entre el cielo y la tierra a Jerusalén, junto a la puerta septentrional del atrio interior, donde estaba la estatua rival. Una versión dice la estatua de los celos. En el verso 12 dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel? Cada uno en su cámara de imágenes grabadas. Oiga, porque ellos dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Hermano, todo este capítulo 8 agarran a Ezequiel y es muy diferente porque dice que, hermano, Ezequiel estaba allá en el exilio. Estaban viendo que había, hermano, el pueblo de Dios estaba siendo cautivo. Y entonces Dios, dice él, hermano, que para mí en este éxtasis es en el espíritu, pero él dice, Dios me agarró del pelo. Y cuando sentí, me levantó y me llevó del pelo entre el cielo y la tierra. Y luego me permitió ver lo que sucedía en el templo, en las cámaras interiores. Y me mostró lo que había en el templo, hermano, allá en la parte exterior. Lo que le mostraron a Ezequiel era una revelación que él no podía ver porque hacían cosas, hermano, que los que la hacían mala, ¿sabe qué decían? Dios no nos mira. Es decir, lo hacían hasta cierto punto en escondidas. No sé en qué horarios. Pero aquí veo yo, hermano, dos apostasías. Una apostasía interna y otra apostasía externa. Le voy a contar más o menos, quiero resumir el capítulo 8. Porque entonces aquí, otra vez, porque eso es lo que quiero. Yo no quiero que, hermano, vamos a entrar en trance. No, lo que quiero es algo más práctico, de un éxtasis. Bajar un poquitito más los sentidos biológicos
y darle uso a los sentidos espirituales. Dice que la madurez, le decía yo, lo tienen los que lo ejercitan continuamente. Y entonces, ¿qué pasó en el capítulo 8? Había una estatua que era una estatua de los celos. Algunos estudiosos, algunas Biblias, para no decir nombre de los testigos de Jehová, ellos dicen que era una estatua fálica. Era una estatua, hermano, un monumento fálico lo que había adentro. Ahí busca ahí en su casa que es fálico. Y entonces lo que me llama la atención es que esa estatua es que adentro del templo había, hermano, una estatua de los celos, así se llamaba. Pero que a escondidas, oiga esto, en la parte interior del templo había 70 ancianos, 70 líderes. Y ahí ellos tenían grabadas imágenes, adoraban a otros dioses. Las mujeres lloraban por un dios que se llamaba Tamuz, y eso lo hacían en escondidas. Mire qué cosa. ¿Sabe cómo es? Como que aquí estemos nosotros, gloria a Dios, aleluya. Y cuando ustedes no están, hermano, adorando imágenes, pero no afuera, aquí en el templo. Mire qué cosa. Y entonces, hermano, le mostró 70 ahí. Y entonces yo conecté también. ¿Por qué 70? ¿Quiénes eran estos líderes? Y usted recordará que con 70 también se entró allá. 70 es un número de un inicio para una multiplicación. Solo que aquí eran 70, hermano, del mal. Es más, 70 era el número que componían el Sanedrín, que era los más capacitados. Era a ver cómo lo digo, era el liderazgo que tenía Israel de los espirituales para poder gobernar su país. No eran políticos, pero eran, hermano, metidos como los líderes, 70. Y cuando fue a ver él, habían 70. Dios lo llevó, lo agarra del pelo, usted se imaginará, y lo lleva para que mire cómo están, para que él vea. Es decir, le dio visión de la corrupción que había. Y usted sabe que hay una ley de liderazgo, hermano, una manzana podrida. Usted pone en un frutero una manzana podrida esperando que se le quite lo podrido, ¿verdad que no va a pasar eso? ¿Qué pasa si usted tiene una manzana podrida en un frutero? Pudren a las demás. Lo único que queda es quitar la manzana podrida. Y entonces fíjense que luego, hermano, lo saca de la parte interior y lo manda a los atrios. Y ahí encuentra otros 25, hermano, que estaban dándole la espalda, hermano, al templo y adorando al sol. ¿Cómo le explico eso? Solo trate de ponerlo en el siglo XXI. Trata de ponerlo en este tiempo. Que el liderazgo de la iglesia, hermano, el liderazgo, para que no crean que estoy tirando, inclúyame a mí en el liderazgo, inclúyame a mí en eso. Y que todos los que llevamos las riendas de aquí, todos en pecado, en apostasía, pero calladitos, que nadie se dé cuenta. Y afuera, ¿qué haría usted si un sábado viene y los de intercesión, hermano, dándole la espalda al templo, adorando al Dios Sol? Así estaban, hermano. ¿Sabe qué? Apostasía interna y externa. La corrupción interna ya había llegado afuera. Lo que había adentro ya se miraba afuera. Y entonces Dios le muestra, hermano, a este hombre, le muestra en un éxtasis, hermano, la situación de corrupción de liderazgo. ¿En dónde? Cuando él estaba en el exilio. Y entonces él, como mire cómo la mano ahí que me hicieron, cómo lo llevan. Y entonces lo ponen, hermano, para que vaya a ver. Y le muestra cómo adentro del templo estaban cometiendo, hermano, apostasía, diciendo, Dios no nos ve. Y después el mismo Espíritu lo lleva, hermano, afuera, y le va a mostrar que todos dándole la espalda, hermano, al templo. Entonces me llamó la atención, a ver, déjame llevarlo hasta ahí, a ver, que Dios, lo quiero aplicar, también puede mostrarnos lo que hay adentro y afuera del templo. Oiga, pero se lo quiero aplicar un poquitito que nos sirva en lo devocional. Es, claro, literal funciona, claro que sí. Dios mostró lo que está escondido. El pecado escondido al final, si no se confiesa, se va a hacer evidente. Lo que no se puede, lo que se hace en secreto malo y no se confiesa al Señor y uno se aparta, entonces se hace público. Pero más que el templo este arquitectónico, que en griego se llama, hermano, Gerón, se puede referir al templo nuestro,
que la apostasía externa nunca se da de la noche a la mañana. Todo comenzó internamente. Entonces, cuando estoy viendo esto, me doy cuenta que Ezequiel, ¿sabe qué? Ezequiel decía, pero ¿por qué viene? ¿Por qué nos han sacado el exilio? ¿Por qué perdimos nuestras tierras? ¿Por qué perdimos esto y el otro? Y de pronto Dios lo mete, hermano, en ese éxtasis, para que pueda ver con visión espiritual. Y él se fue a dar cuenta que todo estaba podrido adentro, hermano, y que luego todo eso de adentro se vio afuera. Y entonces cuando estoy viendo esto, me doy cuenta que no todo era, hermano, para ver qué multiplicación y para ver la necesidad de ver que la iglesia es algo más grande y todo. No, también, hermano, para marcar errores, porque a veces somos buenos para ver los errores de otros y no vemos los nuestros. ¿Sabe cómo? Como Balaam, profeta caído, pero con ojos abiertos, miraba todo, hermano, todo lo de la demás gente miraba, menos su camino, iba un camino de muerte. Entonces aquí uno se detiene y dice: Señor, quiero revisarme internamente, quiero saber cómo estoy. Déjeme avanzar a ver cómo voy de tiempo, me quedan 15 minutitos. Y entonces estos cuatro son, hermano, mire, lograron esta experiencia cuando estaban en reposo. Aquel hermano estaba en la meditación, Abraham. Este hermano Saúl aprendió esto en una atmósfera profética. Me di la tarea de buscarlo, aún en el exilio. Cuando uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué malo hay? Que Dios nos permita tener esa experiencia para poder revisarnos. A ver, ahora entro al Nuevo Testamento. Dice, tuvo hambre y deseaba comer. Mire cómo estaba Pedro, así como muchos de ustedes. Tuvo hambre y deseaba comer. Pero mientras le preparaban algo de comer, le vino éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Estaba leyendo esta tarde un poquitito más, leyendo todo el contexto. Hermano, mire cómo Dios en su misericordia. ¿Dónde cree que estaba Pedro? Sí, en la azotea, sí, pero en la azotea obviamente de una casa. Yo pensé que en su casa. ¿Sabe dónde estaba? Estaba en una casa de playa. Usted lo busca, en una playa, en una casa de playa en el mar. Estaba allá en Tela, allá estaba en Telamar, estaba, hermano. Pero mire, déjeme, no me va a tomar por religioso, pero la verdad, qué tremendo. Hermano, tenía hambre, yo no sé, tal vez era mediodía. Tenía hambre, estaba en la playa, pero mire qué dijo él: ya va a estar la comida, ¿cuánto falta? Media hora, está bien, vengo en media hora. ¿Y qué cree que fue a hacer? A orar. Yo quisiera ver cuántas veces, no usted, oraría yo allá en Telamar, hermano. Porque usted está ahí, hermano, en la playa, en el mar, cantando aquel himno que dice que, hermano, en el mar la vida es más sabrosa. Allá está usted tranquilo. Pero fíjese que Pedro dijo, entonces, si era la hora de Pedro, creo que eran las 3, hermano, 3 de la tarde, o decir 9 de la mañana, por ahí. Pero el punto estaba que estaba en la playa, en la playa, en una casa, hermano, en la playa, allá en el mar estaba. Y note que tenía hambre, pero de pronto, en la oración, en una casa estaba orando. Él tenía su disciplina de orar, porque, hermano, yo quiero estas experiencias, si no, ¿para qué la voy a predicar? Yo quiero esto. Y cuando él fue a orar en su cuarto, y mire, hasta de visita, vaya, estaba en un hotel en Telamar, allá estaba, ahí estaba tranquilo, hermano, y de pronto, y se le abre el cielo. Y como Pedro, hermano, ese Pedro tenía su carácter. Él tenía ya una forma de pensar. Él pensaba que así era todo. Y por eso Dios, ¿se recuerda cuántas veces negó al Señor Pedro? 3 veces lo negó. Hermano, ¿cuántas veces se durmió Pedro allá con el Señor? 3 veces. ¿Usted sabe qué hizo el Señor? Como no creía. Porque Señor, estos son animales inmundos, yo no he comido eso. Otra vez se lo puso. 3 veces le bajó, hermano, el lienzo. Y entonces le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Y entonces me llamó la atención que él tenía su forma de pensar. Este era, hermano, un judío.
Fíjese que a los gentiles les decían perrillos, es decir, ellos eran el pueblo, hermano, llamado. Seguramente que él no iba a poder entenderlo si no fuera de esa manera. Y por otro lado, usted sabe la historia. La historia era que un romano, un centurión, hermano, que Dios había visto sus ofrendas, cómo ayudaba a los pobres, dijo: te voy a mandar a Pedro. Y le dijo: mira, he visto tus ofrendas a los pobres. ¿Sabes qué? Te voy a mandar a un hombre que se llama Pedro, voy a buscarlo. Y si no me recibe, ya le dije yo que te reciba. Y le vino a decir: Pedro, después de esto, te viene a buscar de parte del centurión romano. ¿Qué quieres que haga, Señor? Que le vaya a predicar. No, Señor, si esos son perrillos. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Señor, y no solo Israel es tu pueblo. Mira, empezamos por Jerusalén, seguimos por Judea, va a llegar a Samaria, pero este evangelio va a llegar, se va a expandir. Este evangelio va a llegar a todas las naciones. Y tú eres el que va a abrir la puerta, porque a ti te di las llaves del reino. Esa llave tienes que usarla hoy. Entonces, hermano, Pedro va. Y entonces llega con Cornelio. Y Cornelio había, hermano, invitado para un discipulado a sus familiares. Y empieza, usted sabe la historia, 10:40 y algo será todo ese capítulo 10. Empieza Pedro a predicar. No sé cuántos minutos llevaría. A ver, recuérdese, ¿dónde estaba Pedro? En la playa, allá estaba. Fue a Telamar y Dios le dijo: ahora ve a la casa de uno ahí que vas a ir a predicar. Ay, Señor, pero ese no, Señor, ve a predicar. Y cuando llegó, le dijo: ¿tú sos Pedro? Sí. El ángel que te habló a mí, que te habló a ti, me habló a mí también. Bueno, dijo, ya será de Dios. Y todos estos familiares que hay aquí quieren oír el mensaje. Y cuando empieza a dar el mensaje, usted lea. Dice que estaba él hablando aún cuando baja el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Note que cuando él vio, dijo: esto también es para ellos. Porque el que tuvo la revelación de Pentecostés fue Pedro, fue el que la explicó. Pero eso era para judíos de todo, hermano, de todos los lugares, de los que habían sido esparcidos. Pero ahora se da cuenta que el evangelio llega a otros también, a otros que él les llamaba indignos. A ver, aquí me detengo. Piensa en alguien usted que usted lo considera indigno. Piensa en alguien que usted dice: no, este a fuego lento en el cementerio lo van a poner, y allá en el infierno igual. Porque uno dice: no, este sí se va, pero este es hijo del diablo, este es un satánico, este es aquí y allá. Pero si Dios, hermano, a usted lo ha puesto en algún lugar, lleve el mensaje. Aunque usted crea que no se van a convertir, que están perdidos, no hay caso perdido para Dios, y Dios va a expandir. Así que lleve el mensaje, las señales, hermano, lo seguirán. Entonces aquí Pedro, mire qué cosa, aquí está Pedro, y ahora es una expansión. ¿Dónde estaba? Orando en una casa. Me faltó poner ahí: en una casa de playa. Hermano, ¿qué nos querrá decir el Señor con esto? Que al final no importa dónde estés, no importa dónde estés, Él tiene su tiempo, que tal vez no es el tuyo. Pero ¿sabe qué? Aquí me parece que Pedro era muy sectario. Su formación, si usted quiere, su identidad judía. Pero entonces le dijo Dios: ¿sabes qué? Tú no eres el único. El pueblo de Israel, no te creas que son la última Coca-Cola en el desierto. Aquel también tiene derecho. Y entonces, cuando yo veo esto, Pedro, hermano, hace la expansión del evangelio. A él le habían dado las llaves. Entonces aquí aprendemos algo: no dé caso perdido a nadie, hermano. Ya le dijeron que no importa, usted lleve el mensaje donde está. Porque ¿quién, hermano, se encargó de que fueran a recibir a Pedro? El Señor le dijo: mira, centurión, mira, Cornelio, te voy a mandar a un predicador que se llama Pedro. Hermano, y le mandaron al jefe, le mandaron al mero jefe, le mandaron a Pedro, que era el jefe de los apóstoles. Y entonces me llamó la atención, ya vaya anotando usted ahí. Mire cómo se recibe: estando en reposo, meditando la palabra, entrando en una atmósfera profética, aún en el exilio, para que quitemos el daño que ha habido, y para expandir el evangelio. Cuando estoy viendo eso, también es un caso que me llamó la atención. Dice en Hechos 22, 17 y 18: aconteció que cuando regresó a Jerusalén, oiga, regresó a Jerusalén, aquí estamos hablando de Pablo, me hallaba orando. ¿Dónde estaba orando? Ahí dice, mira, ¿dónde estaba orando? En el templo. Para mí, yo digo, así pensé yo que iba a ser todos en el templo, pero no, hasta en la playa estaba, hermano Pedro,
orando en el templo, dice, caí en un éxtasis. Mire qué cosa. Y el Señor, vi al Señor que me decía, apresúrate, oiga, y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Pero el verso 21, pero Él me dijo, ve, porque te voy a enviar lejos, coma. ¿A dónde lo voy a enviar? A los gentiles. Ok. Hermano, hay una cosa que es muy importante. Y note usted que estaba orando en el templo. Que fue, hermano, ¿a dónde? Al cuartel donde estaban todos los apóstoles. Fue a Jerusalén. ¿Qué mejor lugar para Jerusalén? ¿Qué mejor lugar, hermano, que el templo? Y ahí orando. Pero cuando estaba orando, hermano, cae un éxtasis. Entonces vuelvo a la carga. Los sentidos biológicos se detienen y los espirituales se abren. Y entonces le dice, mira, veniste aquí a Jerusalén, salí de aquí. ¿Por qué, Señor? Aquí no te van a creer, no van a aceptar tu testimonio. Pero aquí es Jerusalén, Señor, aquí estoy yo. Aquí estamos los apóstoles, sí, pero tú no vas a estar aquí. ¿Y dónde voy a estar yo, Señor? No, a ti te voy a mandar lejos. ¿A dónde, Señor? Al Jute. Te voy a mandar a los gentiles. ¿Usted sabe qué me llamó la atención? Que cuando los sentidos, hermano, biológicos se bajan, entonces uno deja ya de meter su alma, su visión propia a donde uno quiere ir. Y entonces Dios se dice, no, tú querías ir para allá, no, yo te voy a mandar a aquel lugar. Hermano, yo no recuerdo que caí en un éxtasis, sino a mí lo que hizo Dios fue que me tuvo que apagar los ojos, para que pudiera tener yo visión espiritual. Mis córneas se dañaron, algo sucedió. Y entonces yo pensé, a ver, no se va a ofender, pero yo estaba en mi base central, yo estaba ahí en Guatemala. Entonces Dios me bajó los sentidos biológicos, me quita la visión por una semana y me dice, quiero que mires con mis ojos. Y entonces voy, hermano, sigo huyendo y me llevo a una iglesia y dan la profecía, y el último que termina de profetizar dice, hermano, esta palabra es para alguien que le está oyendo al Señor. Mire qué cosa. Y yo dije, y entonces viene el anciano, agarra el micrófono porque el pastor no estaba, y yo estoy aquí esperando, y dice, hermanos, el Señor me puso algo que dijera en este micrófono para que entienda al que Dios le habló en la profecía, que usted quiere quedarse en este país y a usted los van a mandar a otro país. Y yo ahí, hermano, y yo decía, Dios mío, que no sigan estos desgraciados, porque me están acá. Porque yo no quería salir de Guate, eso era todo. Entonces Dios me dice, no, Germán, me arregló todo. Mire qué lindo el Señor. Aunque no quería, me consiguió aquí trabajo, gerencia general, ganando en dólares, transnacional, y me mandó con gastos pagados aquí a San Pedro. Pero ¿sabe qué? Ese era el proyecto de Dios. No es donde tú quieres, es donde Dios va a decirte, ahí tienes su lugar, ahí Dios lo ha puesto. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Mire esto. Era como, ¿sabe qué es esto? Como que le quitan a uno para ver el mundo espiritual. Hay como un velo y uno puede ver detrás del velo. Eso es lo que le estoy tratando de explicar. Y entonces yo lo pedí así para que usted lo pudiera ver. Aquí está oración en el templo, pero lo que quiero yo llevarlo aquí es que aquí Dios le muestra a uno su comisión existencial. Bienaventurado el que va a cumplir su comisión existencial, porque ahí están todos los recursos que Dios le dio. Fíjese que me contaba un pastor, el pastor de Cihuatepec, para nada de que estaba en Marte, no, ese era de aquí, estaba en Cihuatepec. Y dice que él alguna vez fue pastor antes, cuando vino a la iglesia, él fue pastor en otro lugar. Hermano, donde por mucho que hiciera, no sonaban los chicharrones, hermano. Ahí estaba toda la gente cerca y nadie llegaba. Y el Señor, ¿qué hago? Y le digo, ¿estás contento aquí? No, Señor, ahora ya ni yo estoy contento aquí. Dame una señal porque me quiero ir de aquí. Entonces, ¿sabe qué pasó? Hermano, no sé cómo habían hecho la iglesia, que era una casa, pero algo le pasó en los cimientos. No hubo terremoto, no hubo huracán, y la casa
hermano, se fregó, se le fueron los cimientos y se estaba cayendo la casa. Entonces ya no se podía seguir. Y él entendió, me voy. Y hermano, fue pastor y no le sonaron los chicharrones, no le tornaron los chicharrones en ningún lugar. Y entonces viene a la iglesia el pastor y dice, bueno, voy a ir allá a Benecer a ver qué pasa. Y se vino aquí. Y entonces vino y dijo, yo soy pastor y vengo aquí para que Dios me ilumine y me llame. Así que voy a ir a la escuela de pastores allá con los obreros. Entonces un hermano le dijo, no hermano, usted es nuevo, sí, hay que pasar por corderitos. Perdóneme, ¿yo voy a pasar por corderitos? ¿Yo que soy pastor? Sí, entonces no, le dijo, aquí no, entonces no. Y sus hijos, papá, ¿qué edad de los hijos? Por los hijos se metió a corderitos. Y ya después, ya Dios le habló, hermano, dijo, siguió mayordomía. Ya después entró ahí, hermano, a los obreros, que eran la casa donde estaba, hermano, el lugar para mandar a los pastores. Ya después, ¿sabe qué hizo? Se fue a discipular a Cihuatepec, solo los fines de semana. ¿Sabe qué hizo después? Me dice, hermano Germán, al año ya hay 100 ovejitas allá. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a pastorear allá. Y allá se fue y allá está. ¿Sabe qué? Él iba para un camino y era para el otro. Le voy a decir algo. Si yo me hubiera quedado en Guatemala, tal vez hubieras pastoreado, digo yo, pero nunca lo que Dios tenía preparado aquí. Porque yo quería un camino, pero el camino de Dios, hermano, era este. A ver. No, el que más tiene que aplaudir soy yo, gracias al Señor. Imagínense cuánto tiempo perdido hubiera estado. Ahora, le quiero decir esto. Pablo está entre dos, mire aquí Pablo, está entre dos, judíos o gentiles. Estos sí conocen la ley, estos son hebreos. Y entonces viene Pablo y dice, yo soy circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia, hermano, irreprensible. Todo era, hermano, para que agarrara el camino de los judíos. A ver, para que me dé a entender yo. Espérenme que el reloj me está... Ya, hombre, quieto. Lo que le quiero contar es que si yo hubiera estado a la par del Señor, o yo me hubiera llegado, Pablo, Germán, ¿qué opinas? Pero si vos sos hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, la tribu de Benjamín, que todos te van a recibir si llevas el mensaje. Les contaste tu testimonio, que vos antes eras judío en el judaísmo, y como Dios te salió el encuentro y andás a convertir al pueblo. Eso hubiera hecho yo. Y a Pablo, hermano, yo lo hubiera mandado entonces con los judíos. ¿Y Dios qué le dijo? ¿A dónde lo mandó el Señor? Sal de Jerusalén porque ahí no es lo tuyo. Te voy a enviar lejos a los gentiles. Entonces yo dije, si este era el estudioso, debería haber ido, hermano, con los hebreos. Pero Dios lo mandó con los gentiles. Entonces aquí yo le ponía comisión existencial. No metamos nuestros sentimientos. Te voy a reprender, ya, esto ya es mucho, hermano. Te reprendo en el nombre de Cristo. A ver, te reprendo. Te ato y te ligo. A la próxima te mando al abismo. Lo que quiero decirle es que cuando uno se rinde, no voy a pensarlo, hermano, humanamente hablando. Habilita a Dios mis sentidos espirituales para tomar mi decisión. Hermano, no se vaya a la primera. ¿Sabe cómo? Mírese, aquí tengo que hacer yo un estudio de varios personajes que estuvieron así, mire, así. Por ejemplo, ahí está Lot. Un camino era, ¿sigo con Abraham o me voy a Sodoma? ¿Qué hay en Sodoma? Buen comercio, dinero. Sí, hay una corrupción grande, pero mire, el camino equivocado. Cuando uno decide con sus sentidos biológicos se puede equivocar. Pero cuando el éxtasis es el uso, hermano, de los sentidos espirituales. Voy a cerrar, yo sé que ya usted me soportó una hora. Déjeme cerrar con esto. Entonces habíamos leído Apocalipsis 1:10, pero en esta misma versión, que es la versión Jerusalén, después tuve una visión, dice hermano, ya es el capítulo 4, otra vez Juan. Que una puerta estaba abierta en el cielo, y aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta, que hablaba conmigo, me decía ahora la voz, sube acá, oiga, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. Y oiga, al instante caí en éxtasis. 2 veces en esta versión cae Juan en éxtasis.
y vi un trono que estaba erigido en el cielo y uno sentado en el trono. Lo hemos platicado, pero lo quiero cerrar porque ya hablamos un poquitito de Juan. Juan cae en un éxtasis y entonces capítulo 4, en el capítulo 4 y 5, usted va a ver que él se va. ¿Dónde fue, hermano? Él vio un trono en el cielo y uno que estaba sentado en el trono. Él vio el trono. Y entonces ahí Dios, antes de mostrarle, hermano, sellos, copas, truenos y todo, hermano, le muestra la adoración, capítulo 4 y 5. Antes de conocerte todo aquí, hay que conocer la adoración. ¿Cómo adoran en el cielo para adorar aquí en la tierra igual? Queremos éxito, hermano. Aquí no es con ¿qué dicen mis sentidos biológicos de cómo se debe hacer? Tiene que ser sentidos espirituales. Para entender la Biblia, sentidos espirituales. Entonces, éxtasis más que otra cosa es que bajen los sentidos biológicos y estudiemos los espirituales. Mire, si alguien se durmió, despiértelo ahorita. ¿Cómo estaba este? En el espíritu. Pero creo que me hicieron un resumencito. Un resumen. Dígale, hermano, levántate, todavía agarras el último vagón. Ahí están como desde Adán hasta Juan. Desde Adán hasta el Apocalipsis. Desde Adán pasando por el padre de la fe, Abraham. Conociendo luego con Saúl las atmósferas. Pasando por Ezequiel para ver dónde estaba la corrupción del liderazgo. En Pedro para que se expandiera y no fuéramos sectarios. En Pablo para saber uno su comisión aquí en la tierra. Y al final llevan a Juan para que mire cómo se va a consumar todo, hermano, el plan de Dios. Le voy a rogar que se ponga de pie unos segunditos. Gloria al Señor. Unos segunditos en unidad. ¿Qué va a hacer, hermano Germán? No voy a llamar a nadie. Le ruego algo, quédese en el lugar donde está, por favor. Es de mala educación primero levantarse. ¿Sabe cómo es eso? Como que usted está hablando conmigo y entonces yo veo el reloj y digo, bueno, hermano, ahí sigue hablando, yo me voy. Perdone, para eso soy su pastor. ¿Sabe por qué? Porque ahorita llenamos, ¿dónde está ese texto? Que tiene que estar remecido y que uno agarra su saco. Hoy que hablamos del saco, solo permítanme eso. Es que le quiero enseñar esto. ¿Qué voy a hacer ahorita? Sellar esta predicación. ¿Dónde será? 6:36 o algo. Permítame usted, téngame un minutito. No puede ser Mateo. A ver qué será. No sé si es 6:36, pero sí. Lucas 6:30. No era 6:36. Ok, estaba cerca. Lucas 6:38. ¿Sabe qué? Le voy a decir, este es otro tema, mire, el que usted mira ahí arriba. En 6:38, pero solo se lo voy a dar en un minuto aquí. ¿Qué es? Dice, da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, vaciarán en vuestro regazo. Entonces, me llamó la atención que sabe cómo es. Hoy hablamos de los sacos y de las bolsas. Aquí vino usted y recibió la palabra. Entonces lo que estamos haciendo es agarrando el saco de toda la enseñanza en una medida buena, apretada, que no se salga ningún grano. Uno hasta mueve el costal, remecida, rebosante, y lo cerramos. Padre, en el nombre de Cristo, hemos predicado tu buena palabra. No queremos que se fugue nada de todo el grano recibido. Te pido, mi Dios, que cada uno de los que estamos aquí aprendamos esos ejemplos que tú nos has dado en tu palabra. Señor, los que estamos aquí esta tarde anhelamos, Señor, ser cristianos espirituales, poder ser prácticos en tu palabra. Te pido, mi Dios, gracias por los sentidos que me has dado: vista, oído, gusto, olfato y tacto. Gracias. Pero también necesito esos mismos sentidos, pero no los biológicos, sino los espirituales. Permítame ejercitar, Señor, que pueda ejercitar cada sentido espiritual. Dígale, Señor, yo soy un ser espiritual. Tú has puesto tu espíritu que funcione: vista, oído, gusto, olfato, tacto. Señor, que podamos tener esta bendición, que podamos captar toda tu bendición, que podamos entender el plan original,
que podamos ver nuestro futuro, Señor, en el nombre de Cristo, y que sepamos que tenemos una unción de multiplicación. Te pido, mi Dios, que seamos mudados en otros hombres, que conozcamos que ahora mismo estamos bajo una atmósfera espiritual. Te pido que si hay algo corrupto adentro de este templo, adentro de este cuerpo que soy yo, Señor, que sea erradicado en el nombre de Cristo. Señor, que podamos expandirnos, que podamos tener comunión con otros hermanos. Te pido en el nombre de Cristo que podamos conocer nuestra comisión existencial. Dígale: Señor, yo quiero saber para qué vine a esta tierra. Yo quiero saber cuál es mi destino profético. Necesito saber qué voy a hacer, a qué me has traído. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo a tu pueblo esta tarde, y que podamos tener esa habilitación tuya, Señor. Cada mano que se levanta juntamente con la mía, anhelamos vivir tu palabra. No solo venimos para llenarnos de conocimiento, sino venimos, Señor, para poder llevarla y ponerla en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestros pies, llevarla a la práctica. Concédenos estas experiencias espirituales, Señor, a todo tu pueblo. No importa dónde estemos, Señor, tu misericordia es grande. La recibimos en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Amén.